que es en Dirección de Administración de Negocios por el TEC de Monterrey. Tengo una maestría en Calidad y Productividad por TEC Milenio, una maestría de Administración Financiera. Actualmente estoy cursando el doctorado y cuento con varias certificaciones en NRH, Six Sigma, cadena de suministro, ingeniería, estados financieros, etc. Tengo una experiencia de más de 17 años en áreas de calidad, en planeación estratégica, logística, finanzas y producción y consultoría, y actualmente soy consultor de procesos y docente. He radicado en las ciudades de Monterrey, Tijuana, y actualmente radico en San Luis Potosí, y mi objetivo es contribuir con mi esfuerzo al desarrollo, compartiendo con amor la experiencia y conocimientos obtenidos, dando lo mejor de mí, tratando de ser un mejor ser humano y profesional basada en mis principios y valores para procurar el bienestar de mi país. Bueno, esta exposición es para el doctorado de administración, es para la materia de Derecho Empresarial Internacional. Vamos a exponer la investigación del doctorado sobre el contrato internacional. Y bueno, esta es la actividad número 1 de clase. Eh, Aquí es importante hablar de qué implicaciones tiene el contrato internacional de compraventa mercantiles. Esta investigación doctoral se desarrolla para la materia de Desarrollo Empresarial Internacional y tiene por objeto el contrato internacional de compraventa de mercancías, el instrumento jurídico central del comercio transfronterizo de bienes. A lo largo de esta primera actividad de clase examinaremos su marco conceptual, el régimen normativo que lo gobierna, su estructura documental y la función de cada bloque clausular, y cerraré con un estudio de caso que se traduce la teoría en un contrato completo. Bueno, ¿qué implica la internacionalidad? Antes de definir técnicamente el contrato internacional, conviene preguntarnos qué está prácticamente cuando calificamos un contrato internacional. La internacionalidad pues tiene que ver con la posibilidad de que los asuntos relativos al contrato sean decididos por jueces nacionales y árbitros internacionales. También tiene que ver con la posibilidad de que el contrato se regule por leyes nacionales, normas no nacionales. Y también tiene que ver con la posibilidad de que el contrato sea limitado por 2 o más normas de intervención de los estados. Cuando hablamos de internacionalidad, pensamos que solamente estamos hablando cuando hay convenio entre dos personas que se encuentran en lugares diferentes o en países diferentes, pero no es solamente eso. Tiene que ver con más situaciones, con qué normas se van a regular, cómo se tiene que hacer el contrato, qué leyes tiene que asegurarse cumplir, cómo, de alguna u otra manera, cuál va a ser la posibilidad de que sea limitada por 2 o más normas de intervención estatal. Y todo esto lo tenemos que estar evaluando de forma simultánea sobre la misma operación. Estas 3 posibilidades son la justificación dedicada de un tratamiento jurídico diferenciado al contrato internacional frente al contrato puramente doméstico. Bueno, vamos a ver esta agenda: el marco conceptual del contrato internacional, la definición, los criterios internacionales, el régimen normativo, los elementos estructurales del contrato, las partes del contrato, el estudio de caso y el cierre. Vamos a empezar con el marco conceptual. Entonces, entrando, ¿qué es en rigor un contrato internacional? La doctrina no ha alcanzado un consenso sobre un criterio único internacional. Patifo y Lat la citaron en la presencia de un elemento de extranjería relevante para el ordenamiento del foro. Fernando Rosas y Sánchez Lorenzo lo vinculan a la vocación del negocio de desplegar efectos en más de un sistema jurídico. Para efectos de esta investigación se adopta una noción funcional. Contrato internacional es aquel acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales entre partes cuyo establecimiento al momento de perfeccionar el vínculo se localiza entre estados distintos, con la consecuente aptitud del negocio para conectarse con más de un ordenamiento. ¿Por qué es importante la calificación? La internacionalidad del vínculo determina 3 cuestiones prácticas del primer orden: el instrumento sustantivo aplicable, el juez o tribunal arbitral competente, el alcance real de la autonomía de voluntad de las partes. Bueno, vamos a empezar aquí con los criterios para calificar un contrato como internacional. Básicamente son estos 4. Para calificar un contrato internacional recurro a 4 criterios, ordenando de mayor a menor, considerando doctrinar. El primero y el único verdaderamente consagrado en el derecho positivo es el que las partes tengan establecido en estados diferentes. Es decir, se trata de un criterio objetivo y autónomo consagrado en el artículo 1.1 del SIX, independiente de la nacionalidad de las partes o del carácter civil o mercantil del contrato. Después viene lo que viene siendo el número 2, que viene siendo el segundo criterio, es el desplazamiento transfronterizo de la mercancía del bien de objeto. El bien de objeto cruza una frontera aduanal como consecuencia necesaria de la ejecución de la prestación pactada. El tercero es el elemento de extranjería relevante, y esto tiene como una moneda de pago distinta a la de foro el idioma del instrumento o el lugar de cumplimiento situado fuera del territorio de una de las partes. El cuarto es la sumisión expresa de un foro o de un derecho extranjero mediante una cláusula de arbitraje comercial internacional o la elección de una ley sustantiva que no coincide con la de ninguna de las partes. Insisto en que no solo el primero de estos 4 criterios goza de consagración normativa directa en el SIX, los otros 3 operan como indicios doctrinales complementarios. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo el entrenamiento normativo del contrato internacional. El segundo bloque temático examina el régimen normativo, es decir, entrando en fuentes que efectivamente gobiernan el contrato internacional. Identifico 4 fuentes principales. La primera es el SIC, la Convención de Viena de 1980, que constituye el derecho uniforme sustantivo ratificado por más de 95 estados y que rige formalmente el contrato de obligaciones del comprador y del vendedor. La segunda son los principios de UNIDROIT, que operan como fuente supletoria y como herramienta de interpretación del ex mercatoria del ex mercatoria en la materia no cubierta por instrumentos convencionales. La tercera son los Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, que no son propiamente derechos, sino reglas, incorporación, voluntad sobre la entrega de transmisión de riesgos y la distribución de costos logísticos aduaneros. Y la cuarta es el derecho internacional privado, que determina la ley nacional supletoria aplicable a las materias que la SIX excluye expresamente: la validez del contrato, los efectos sobre la propiedad, la capacidad de las partes. Y estas 4 fuentes no compiten entre sí, sino que articulan jerárquicamente, y gran parte del trabajo del abogado contractual internacional consiste precisamente en saber cuál de ellas gobierna cada cláusula concreta.
Bueno, antes de seguir, es importante mencionar qué hacer si algo sale mal. Las prácticas contractuales internacionales recomiendan una secuencia de actuaciones. Primero, colaborar activamente para lograr una solución al impasse, buscar o mantener canales efectivos de comunicación, tomar medidas de conservación, identificar los intereses de cada parte, identificar el papel del banco, buscar una solución, tratar de negociar directamente, buscar mediación o conciliación, activar el mecanismo de solución de controversias. En el régimen normativo tenemos el ámbito de aplicación de Convención de Viena. Volviendo al régimen normativo, es impredecible precisar el ámbito de aplicación de la Convención de Viena, porque de ello depende si efectivamente rige nuestro contrato. La SIX se aplica de manera directa conforme al artículo 1.1a, cuando ambos estados de establecimiento de las partes son estados contractuales de la Convención. Se aplican de manera indirecta conforme al artículo 1.b, cuando las normas de derecho internacional privado del foro remiten a derechos de un estado contractante, aunque el otro no lo sea. Sin embargo, el artículo 6 permite a las partes excluir total o parcial la aplicación de la convención o derogar cualquiera de sus disposiciones. Es la cláusula del opt-out que debe redactarse con sumo cuidado para no generar ambigüedad. Fuera del ámbito convencional, queda por exclusión material el artículo 2. Las compras para consumo personal o familiar, la subasta, la ejecución judicial, los valores mobiliarios, los buques, las aeronaves y la electricidad. El artículo 4 excluye además la validez del contrato y sus efectos sobre la propiedad de la mercadería, y el artículo 5 excluye la responsabilidad por muerte o lesiones corporales causadas por la mercadería o cualquier persona. Conocer estas exclusiones es tan importante como conocer el ámbito aplicado positivo, porque son la fuente más frecuente de errores de la calificación en las prácticas. Eh, Dentro de los elementos y tradición cívica, el tercer bloque temático aborda los elementos y la estructura del contrato. Resulta ilustrativo comparar los elementos esenciales del contrato y la estructura del contrato. Según la tradición civista, con su tratamiento en SIX, la tradición civista exige consentimiento libre de vicios, objetos lícitos y posible determinación de causas lícitas de la obligación, la capacidad legal de las partes y, cuando la ley lo exige, una forma de solemnitatem. La SIX traduce estos mismos requisitos en clave más operativa y menos conceptual. Exige una oferta suficiente para precisar, conforme al artículo 14, una aceptación válida que perfeccione el contrato conforme al artículo 1824, la entrega de la mercancía conforme al artículo 30, el pago preciso pactado conforme al artículo 53, y consagra la libertad de formas, salvo que el Estado contratante haya formulado la reserva del artículo 96. Esta comparación no es un ejercicio meramente académico, revela que la SIC desplaza el énfasis de las categorías abstractas del derecho civil continental, consentimiento, causa, objeto, hacia las obligaciones concretas y verificación de cada parte, lo cual facilita notablemente la aplicación práctica del instrumento en jurisdicción de tradición jurídica distinta. Bueno, un contrato internacional bien redactado sigue además una anatomía documental reconocible, compuesta por 5 bloques secuenciales. El primero es el exodio o comparecencia, que identifica formalmente las partes y sus representantes. El segundo son las declaraciones o recitals, que exponen los antecedentes y los motivos económicos que preceden el clausulado. El tercero es el cuerpo clausular propiamente dicho, que regula el objeto, el precio de entrega, las garantías y el incumplimiento. El cuarto son las cláusulas finales, que fijan la ley aplicable de la jurisdicción o del arbitraje, y las notificaciones. El quinto son las firmas y los anexos. Dichas técnicas certificables. Quiero subrayar que estas secuencias no son meramente formal. Cada bloque cumple una función interpretativa autónoma conforme al artículo 8 del SIC, que ordena que atender la interacción de las partes y el conjunto de las circunstancias del caso. Un tribunal arbitraje que deberá interpretar una cláusula ambigua del cuerpo contractual recurrirá precisamente a las declaraciones iniciales para reconstruir esa interacción común. Entramos ahora al cuarto bloque temático, el más extenso de esta exposición, de la definición y lo que viene siendo la función de cada bloque clausular. Vamos a comenzar con el preámbulo, la comparecencia y la declaración, que se trata de la cláusula de introducción que identifica plena y formalmente a los contratantes, razón social, domicilio, representante legal, y que expone los antecedentes económicos que pertenecen al negocio. Su función jurídica es doble: fijar la capacidad y la legitimación de quienes suscriben el instrumento, y sirve como criterio interpretativo de la intención común de las partes, conforme a los artículos 8, 11 del SIX, y no es una cláusula decorativa, es un litigio sobre la representación de quien firmó el contrato, y esta cláusula puede resultar determinante. Vamos ahora con la segunda cláusula, que exime es el objeto y la descripción de la mercancía. Es la cláusula que individualiza cuantitativa y cualitativamente el bien objeto de la compraventa. Denominación técnica: partida arancelaria, unidad de medida, cantidad, calidad y normas técnicas aplicables. Su función jurídica es precisamente el estándar de conformidad exigible al vendedor, porque la cantidad, la calidad, el tipo y el envase pactados constituyen el parámetro del cumplimiento del artículo 35 del SIX. Cuando más precisa sea esa cláusula, menor será el margen de disputa sobre la mercadería entrega efectivamente cumple lo pactado. Vamos ahora a la tercera cláusula, que regula el precio y las condiciones de pago. Es la cláusula que fija la contraprestación dineraria, la moneda de pago, el mecanismo de cobro, la carta de crédito revocable, la cobranza documental o transferencia y el calendario de exigibilidad. Su función jurídica se activa sobre todo en ausencia de pactos expresos. El artículo 58 del SIX dispone que el pago es exigible cuando el vendedor pone la mercancía o los documentos representativos a disposición del comprador. Esta regla supletoria explica por qué en la práctica casi ningún contrato bien redactado deja esta cláusula al silencio. Las partes prefieren pactar expresamente el mecanismo de pago antes de confiar en la regla de default de la convención.
Vamos ahora a la cuarta. La cuarta cláusula es regular la entrega, los Incoterms y la transmisión de riesgos. En esta cláusula determinas el lugar del plazo, el modo de entrega, habitualmente mediante remisión de un término de Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, como el FOB, CIP, DAP o EX. Aquí es fundamental distinguir dos planos normativos con frecuencia se confunden. Los Incoterms, que fijan el punto de transferencia del riesgo y distribución de costos logísticos, y las SICs, por su parte, regula la forma solemne, suplementaria, el momento de transición del riesgo y en sus artículos 67 al 69, cuando las partes no le han precisado mediante un Incoterm, es decir, si el contrato incorpora un Incoterm, esta desplaza la regla supletoria de la convención. Confundir estos planos es, en mi experiencia profesional en logística internacional, una de las fuentes más frecuentes de controversia entre comprador y vendedor. Vamos ahora a la quinta cláusula, que tiene que ver con la conformidad, las garantías y la inspección. Es la cláusula que establece los estándares, la calidad exigible, el derecho del comprador a examinar la mercancía y los plazos para denunciar defectos. Su fundamento normativo combina dos disposiciones que operan en cascada. El artículo 38 del SIX impone al comprador la obligación de examinar la mercancía en un plazo más breve posible, y el artículo 39 exige comunicar la falta de conformidad dentro de un plazo razonable, bajo pena precursión de derecho de invocarla. Esta cascada normativa examina primero, denunciar después dentro de plazos razonables, y es, a mi juicio, uno de los mecanismos mejor diseñados de la convención, porque equilibra la protección del comprador con la seguridad jurídica del vendedor frente a la reclamación tardía. Vamos a la sexta cláusula, que regula el incumplimiento de los remedios y la fuerza mayor. Es la cláusula que tipifica los supuestos de incumplimiento esenciales, los remedios disponibles para cada parte y las cláusulas de exoneración por medio ajeno a la voluntad del deudor. Su fundamento normativo es el más denso de todo el sistema convencional. El artículo 25 define el incumplimiento esencial de los artículos 45 a 52 y 61 a 65. Habitualmente los remedios: cumplimiento forzoso, reducción de precio, reducción del control, y el artículo 79 exonera al deudor por impedimento imprevisible e irresistible. Esta cláusula es, junto con la entrega y conformidad, la que exige mayor precisión técnica al redactor, porque de ella depende buena parte del reparto contractual del riesgo comercial. Vamos ahora a la séptima y última cláusula que examino en este bloque, que regula la ley aplicable y la resolución de controversias. Es la cláusula que designa el derecho sustantivo aplicable a las materias no cubiertas por las SICs y el mecanismo de solucionar controversias. La jurisdicción estatal o arbitraje comercial internacional, su función jurídica es otorgar previsibilidad y certeza ex ante, evitando el litigio sobre el foro competente una vez surja la controversia, y facilitando el reconocimiento de laudos bajo la Convención de Nueva York de 1958. Esta es sin duda la cláusula con mayor frecuencia se subestima en la negociación comercial y la que con mayor frecuencia determina el resultado práctico de un litigio internacional, independientemente del fondo del asunto. Con el marco teórico completo, paso al quinto bloque, el estudio de caso. Presento la ficha técnica de un contrato modelo que utilizaremos para ilustrar la cláusula, todo lo expuesto hasta ahora. El vendedor es Manufacturas del Pacífico S.A., con sede en Lima, Perú. El comprador es Nordic Textile Import AB, con sede en Göteborg, Suecia. La mercancía son 40.000 kilogramos de hilado de algodón peinado. Pago la partida arancelaria 5.205.23. El precio es de $186.000 estadounidenses, pagaderos mediante carta de crédito irrevocable y confirmada. El Incoterm pactado es CIF Gotemburgo bajo el Incoterms 2020 de la CCI. La ley sustantiva aplicable es la SICS en su modalidad de aplicación directa conforme al artículo 1.1a, puesto que tanto Perú como Suecia son estados contractuales con la Convención. Y la resolución de controversias es pactada mediante arbitraje institucional de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Lima y arbitrario único. Este caso reúne deliberadamente todos los elementos que hemos discutido, aplicando directamente el SICS, Incomet, expreso y cláusula arbitral bien diseñada. Entonces, vamos a revisar este caso. Las cláusulas primera y de comparecencia es: identifican al vendedor y el comprador, su domicilio social, el representante legal, las facultades y representantes acreditadas mediante el poder inscrito. La cláusula segunda es: el vendedor declara ser fabricante, controlar con capacidad de exportar vigente, el comprador declara contar con licencia de importación vigente en Suecia. La cláusula tercera, que es el objeto, describe técnica, la mercancía, la cantidad, la calidad conforme a la norma ISO aplicable y la tolerancia admitible, que es más o menos 3% sobre el peso pactado. La cláusula 4, el precio y la forma de pago, dijimos que eran $186.000 estadounidenses, con una carta crediticia irrevocable confirmada en entrega de documentos contra pago en banco corresponsal. La cláusula quinta es la entrega, el CICO en Gotemburgo bajo el Incoterms 2020, embarque en 45 días de la apertura de la carga de crédito, riesgo transmitido al cruzar la borda del buque en el puerto de embarque. Las cláusulas de garantía que tenemos en incumplimiento y penalidades es la cláusula sexta: el vendedor garantiza la mercancía libre de vicios ocultos y conforme a la ficha técnica anexa a un plazo de reclamación de 15 días desde la llegada al destino. La cláusula séptima tipifica como incumplimiento esencial el retraso de embarque superior a 15 días y la falta de conformación superior a 5% del lote. Habilita la resolución de una cláusula penal del 1% semanal. La cláusula octava exonera de responsabilidades ante impedimentos ajenos, impredecibles e irresistibles, con obligación de notificación a la contraparte de 5 días hábiles. La cláusula de compromisoria de ley aplicable y cláusulas finales, pues el sí rige el fondo de contrato de manera suplementaria. El derecho peruano gobierna las materias no cubiertas por la Convención. En la cláusula décima, el arbitraje institucional bajo el reglamento del CCI, sede Lima, idioma español, árbitro único. Y las cláusulas 1 décimas, integra del acuerdo, modificaciones por escrito, notificaciones y anexos, ficha técnica, listas de marca y certificado de origen. Las conclusiones de este tema: la internacionalidad del contrato no depende de la nacionalidad de las partes.
sino de la localización de sus establecimientos como un criterio objetivo que la SIX consolidó y que hoy replica los principales instrumentos de derecho uniforme. La estructura clausular del contrato de compraventa internacional traduce en clave contractual el reparto de riesgos que el legislador convencional dejó a la autonomía de la voluntad, precio, entrega y conformidad constituyente del núcleo que exige mayor precisión técnica al redactor. La articulación en el SIX y los INCOMS no es automáticamente que la Convención regula obligaciones sustantivas y remedios. Los INCOMS son reglas de incorporación voluntaria sobre logística y riesgo. Su combinación defectuosa es fundamentalmente frecuente de controversias en la práctica arbitral. Y el estudio de casos confirma que una redacción clausural alinea con el articulado convencional, reduce la incertidumbre interpretativa y anticipa el remedio antes del incumplimiento, cumpliendo la función preventiva propia del derecho contractual empresarial. Estas son las referencias bibliográficas y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.